inversores e inversoras! Estou gravando esse vídeo aqui para contestar a pergunta de um inversor que me hizo em YouTube. A pergunta foi assim: ¿por que hace análisis técnico en las acciones cuando en las acciones se mueven debido a lo que hace la empresa? Subanálisis fundamental sería mejor. Primeiro, eu penso que cada pessoa tem que compartilhar o que sabe, ¿verdad? E nada melhor do que não só compartilhar o que tu sabe, pero compartilhar o que sabe com o que tu haces, penso eu. Assim que, primeiro, eu comparto análisis técnico porque eu hago análisis técnico para invertir em las ações, porque eu invierto a curto plazo. Para uma pessoa que invierte a curto plazo, não tem sentido hacer el análisis fundamental, porque las acciones, primero que se mueven en tendencia, el mercado se mueve en tendencia, ¿cierto? Entonces, basando en eso, yo hago el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es interpretar lo que está diciendo el gráfico de la acción, el precio. ¿Cómo se está moviendo el precio? El precio de la acción está aumentando, el precio de la acción está bajando, el precio de la acción está lateral, o sube está un poco baja. Y mediante eso tomar las decisiones si quiero comprar, vender o quedarme sentada en la playa, como suele decir. Entonces, entender eso es fundamental. ¿Por qué? Quien invierte a corto plazo, por ejemplo, y sabe interpretar el gráfico, cuando ve que una acción está bajando de precio, ya se da cuenta de que esta acción no está más barata. Esta acción hizo un cambio de tendencia y empezó una tendencia bajista. Y para hacer dinero con acciones que están en tendencia bajista, lo que tenemos que hacer es hacer una operación en corto, que es primero vender las acciones y después comprarlas. ¿Cómo voy a vender algo que no tengo? Aquí es bolsa de valores, así que podemos vender algo que no tenemos. Vamos a decir que cogemos estas acciones prestadas del broker y las vendemos. Y vamos a ganar dinero si la acción sigue se desvalorizando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago inversiones a corto plazo? ¿Qué es a corto plazo? En teoría, los libros dicen que corto plazo es hasta un año, ¿vale? Pasado de un año, creo que hasta 5 años es medio plazo. Y largo plazo sería de 5 a 10, 15 años, ¿cierto? Entonces, basándome en eso, para invertir a corto plazo, nada mejor que el análisis técnico. Porque el análisis técnico yo voy a identificar cuál es la tendencia de la acción, si la misma está aumentando de precio, ya lo sé que es cuando yo tengo que comprar, cuando la acción está bajando de precio, ya lo sé que tengo que vender esta acción, y cuando la acción no sube un poco baja, que está en tendencia lateral, tendencia neutra, yo no hago ninguna inversión. Es importante hacer eso, ¿sabes por qué? Porque no puede pasar lo que pasó con mucha gente que todavía tiene acciones de Banco Santander en la cartera, de Telefónica, de Repsol, de IAG, ¿verdad? Porque muchos de vosotros que asisten mis vídeos tienen estas acciones en la cartera. Habéis comprado estas acciones cuando estas estaban más baratas. Si vosotros supieran hacer el análisis técnico, ¿no? Supiera, vamos a decir, mirar el gráfico y saber qué está haciendo el precio, interpretar lo que está haciendo el precio, tengo certeza que vosotros no hubieran comprado las acciones de estas empresas. Y muchos de vosotros cuando compran y empiezan a perder dinero, empiezan a decir que están invirtiendo a largo plazo. Y sabemos que no es así. Porque invertir a largo plazo, primero, que exige el análisis fundamental. Y el análisis fundamental, como yo no tengo conocimiento del mismo, porque yo no tengo ninguna acción en mi cartera a largo plazo. Pero sí, yo tengo un amigo, un gran amigo, que invierte a largo plazo. Él es un inversor a largo plazo, decimos. Es un amigo de Brasil, es economista y todo. Entonces yo le fui a preguntar sobre cómo invertir a largo plazo, que se estudia en el análisis fundamental. Yo creo que en español se dice fundamentalista. Y él me explicó lo que yo voy a compartir aquí con vosotros para que podamos entender. Primero, quando eu vou invertir a largo plazo, eu estou decidindo ser sócia, ser acionista desta empresa, certo? E dá igual qual seja a empresa, mas eu estou dizendo à empresa, eu quero ser sócia, então aqui está meu dinheiro. E a empresa que vai fazer? Me vai pagar dividendos, em teoria me vai pagar dividendos por eu estar prestando o dinheiro para fazer um crescimento, o que seja, em la empresa, certo? Então é isso, eu vou ser sócia. Quando eu quero ser sócia de alguém, ou
de una empresa. Simplesmente yo voy a entregar mi dinero y esta persona que me paga una remuneración por eso. Yo pienso que eso no es inteligente, ¿verdad? Simplemente me voy a poner el dinero aquí y voy a cobrar unos dividendos. Y eso no es nada, solo hacer eso no es nada inteligente. Un ejemplo de eso son las personas que tienen acciones del Banco Santander hasta hoy en la cartera, de Telefónica, de Repsol, porque por más que tú estés cobrando dividendos, si tú haces el cálculo de la desvalorización de las acciones desde cuando tú la tienes hasta hoy y de los dividendos que has cobrado, este dinero tuyo, vamos a decir, se ha despreciado, ahora no sé si utiliza esta palabra, despreciado, porque en portugués sí la tenemos. Ahora el portuñol aquí de Karine Bate saliendo. Entonces lo que pasa es que esto, vamos a resumir, tu dinero está perdiendo valor, ¿cierto? O sea, está siendo comido por la inflación y por el tiempo. Entonces no es ventajoso, no hay ventaja en hacer eso. La verdad, tú no estás ganando dinero. Tú te estás engañando diciendo, eso aqui é largo plazo, estou cobrando dividendos. Com estes dividendos eu me pago as vacaciones. Perdona, tú te estás engañando. La verdad es esta. ¿Por qué? Porque no existe un estudio previo de las acciones antes de hacer tu inversión. Vale, entonces el análisis fundamental consiste en eso. Y no solo decidir ser socio accionista de la empresa, pero eso es para un periodo de no mínimo 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque los primeros 5 años, tu objetivo tiene que ser ¿cuál? Siempre estar comprando acciones de esta empresa, aumentando la cantidad de acciones que tú tienes. Porque si tu objetivo es cobrar dividendos, ¿no? El objetivo es que tengas una gran cantidad de acciones para que estos dividendos vengan a ser, vamos a decir, una segunda jubilación, un segundo ingreso pasivo, lo que sea, como tú quieras llamar, para que esta inversión a largo plazo venga a darte tu libertad financiera, ¿cierto? Necesitas de una gran cantidad de acciones para cobrar muchos dividendos. Entonces, ¿qué va a pasar? De una vez al mes, 2 veces al mes, no sé, de acuerdo con tu plan de inversión, porque tenemos que tener un plan de inversión. No es solo llegar aquí y comprar acciones, no, tienes que tener un plan de inversión. ¿Qué es un plan de inversión? Saber dónde estoy y dónde quiero ir. Porque yo no puedo simplemente decir, me salgo de Bilbao y me voy por ahí. Pero voy para dónde? Yo tengo que saber para dónde voy, porque necesito saber cuánto de combustible tengo, si necesito, no sé, llevar comida, dónde voy a parar para abastecer el coche. O sea, yo necesito primero saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y eso me va a ayudar con ¿qué? Un plan de inversión. Vale, volvemos aquí. Entonces, de tiempos en tiempos tengo que estar ahí comprando las acciones de esta empresa, ¿cierto? Pero no solo eso, yo tengo que hacer el análisis fundamental, que consiste en ¿qué? Voy a ver aquí en lo que consiste lo que dijo mi amigo. Que el análisis fundamental ele consiste em saber tienes que dar importância à governança da empresa. Que significa? La competência e transparência da gestão da empresa, el ambiente interno e el ambiente externo da empresa, la competitividade, como se administra e se remunera los activos. Então, mais ou menos, tu tienes que estudar o sea, la competitividad del mercado, la empresa que tú has elegido ser socio, tienes que ver cuál es la competitividad de este mercado, ¿cierto? ¿Quién son los competidores? ¿Quién tienes ahí competindo contra ella? La contabilidad gerencial y técnica, hacer el evaluation de la empresa es importante. También la administración financiera, porque tú necesitas saber si de verdad esta acción tiene, vamos a decir, está bien de caja. Es muy importante, ¿verdad? Saber si esta empresa tiene caja. No es porque está captando recursos que es una acción que está en la bancarrota. No. Tienes que saber cómo la empresa gerencia todo eso, ¿no? Y qué más aquí, la economía. Tienes que analizar un conjunto de cosas para decidir si de verdad quieres ser socio de esta empresa, ¿cierto? Ser accionista de esta empresa. No es simplemente comprar las acciones, no. Exige mucho más. O sea, el éxito, tu libertad financiera, tu segunda jubilación y todo eso, te va a exigir un poco de dedicación, ¿vale? No es solo llegar aquí y comprar las acciones, no, porque tú te estás engañando y después lo que va a pasar es que tú vas a decir, no se puede, no es posible ganar dinero en bolsa. Y eso es una mentira. Sí,
es posible hacer, ganar a mí no me gusta decir, pero hacer dinero en bolsa sí, sea a corto, medio y largo plazo. Pero lo que tenemos que hacer es saber cómo se hace eso, ¿vale? Porque hasta mismo para quien invierte a corto plazo, no es simplemente llegar aquí y comprar las acciones. A quien invierte a largo plazo no es simplemente comprar las acciones y también ya está, y esperar que venga a quedarte rico. No, eso te exige un poco. Exige que a corto plazo, Karine, eso de análisis técnico, ¿cómo es? Yo tengo un gráfico de 2 ejes, donde yo lo que tengo que mirar es qué está haciendo el precio con el paso del tiempo. Y entonces yo tengo que ver si la acción aumenta de precio, tendencia alcista, baja de precio, tendencia bajista. La acción no sube, no tampoco baja, tendencia lateral. Vale, eso hasta aquí yo creo que está fácil. ¿Y cómo se hace dinero? Cuando aumenta de precio es cuando yo compro, entonces yo voy a invertir en la revalorización de esta acción. Cuando baja de precio es cuando yo voy a vender la acción e invertir en su desvalorización. El mercado solo tiene 3 tendencias. Tendencia alcista, bajista y lateral. La lateral sabemos que no podemos ganar dinero, que es la famosa traga perras. Entonces yo veo acciones que están aumentando de precio para comprar, acciones que están bajando de precio para vender. Eso es a corto plazo. Cuando el tema es largo plazo, entonces ya tienes que estudiar, hacer el análisis fundamentalista y puedes añadir el análisis fundamentalista con aquí el análisis técnico. Tú puedes unir las dos. Ahora me he liado si es análisis fundamentalista o análisis fundamental en español, porque en español y portugués en este sentido es muy parecido. Así que, por favor, perdonadme. Perdonar porque a veces el portuñol vamos a decir, me fastidia. Es eso. Entonces, si tú entiendes eso, si tú entiendes la diferencia entre uno y otro, y primero, tú decides por qué quieres invertir, porque es importante también saber eso. ¿Por qué quieres invertir? ¿Cuál es tu objetivo al invertir? Y mediante eso, tomar un plan de acción, ¿sabe? Construir tu plan de vuelo y elegir. A mí a corto plazo no me gusta. A mí a largo plazo no me gusta. ¿Cuál te gusta más? No sé, puede ser que a corto plazo eso de estar acompañando el subir y bajar de las acciones me gusta. No, yo no quiero hacer eso, yo quiero estudiar una empresa y ir poniendo mi capital, ¿no? Todos los meses ir comprando acciones de esa empresa porque yo me fío de ella y solo tengo que acompañar a esta empresa. Tener una, dos, eso va a depender también de tu capital y de cómo quieres llevar esta inversión a largo plazo, pero puedes empezar con una única empresa a largo plazo. Pero tienes que sí estudiar esta empresa y no simplemente llegar aquí y comprar eso. No, ¿vale? Y eso no es invertir, eso es jugar en bolsa. Y a nosotros, que vamos a decir así, que estudiamos, que sacamos beneficios de la bolsa, una que nos hace gracia cuando alguien dice que jugar o apostar en bolsa. A mí me hace gracia cuando alguien dice eso. Y normalmente esta gente pierde dinero. Y la gente que de verdad hace eso aquí funcionar, se dedica un poco más y no hace falta ser un gran experto, ¿vale? Como mi amigo, tú no tienes que ser economista para aprender a hacer el análisis fundamentalista. No hace falta. Tampoco tienes que ser economista para aprender a hacer el análisis técnico. No, tú tienes que querer hacerlo, ¿vale? Y sentarte en una silla y quedarte ahí aprendiendo cómo se hace eso. Pero porque después que tú aprendes, es igual a conducir. Después que aprendemos a conducir, somos capaces de coger cualquier coche, sea un coche automático o no, sea pequeño o grande o no, tú logras conducir este coche, tú logras aparcar este coche en cualquier sitio. Pero cuando empiezas, ¿es fácil? No, no es fácil. Cuando empiezas es un poco complicado, no es nada confortable, ¿no? Es desconfortable y tal. Pero después que tú coges, vamos a decir, la manera de hacerlo es muy simple, muy fácil. Entonces no vamos a complicar las cosas. Aquí en mi canal yo comparto el análisis técnico porque yo invierto a corto plazo. Entonces, para mí, para invertir a corto plazo, lo que me da resultados, lo que me hace hacer dinero es hacer el análisis técnico. Por eso yo comparto el análisis técnico. Yo no sé hacer el análisis fundamentalista y hasta mismo no tengo por qué saberlo porque ahora mismo no va a hacer ninguna diferencia en mis estudios, en mis ganancias, en mi rentabilidad. Entonces por eso yo no lo he estudiado. Puede ser que en un futuro lejano yo venga a estudiarlo, pero tampoco yo tengo, vamos a decir, el interés en compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque ya hay gente que comparte sus análisis fundamentales de las empresas. Entonces yo estaría, vamos a decir,
hablando algo que ya está siendo dicho. Y yo no quiero. Lo que yo hago aquí es decir algo que nadie lo dice. Nadie hace el análisis técnico de las acciones. Y yo lo hago. Y son acciones españolas, acciones americanas, acciones alemanas, las acciones que vosotros vengan a sugerirme. Karine, haces el análisis y tal. Entonces yo comparto eso. Eso que yo comparto aquí en mi canal. Pero yo comparto lo que yo sé. Y nada mejor do que, no solo lo que yo sé, lo que me da resultados, ¿verdad? Porque simplemente llegar aquí y decir cosas que simplemente he leído en libros o simplesmente esse curso e não lo he praticado ou não pratico, não tem sentido também. Então, eu comparto com vocês o que eu pongo em prática todos os dias. Perfeito, inversores? Espero de verdade que tenhas aprendido alguma coisa com este vídeo e, por favor, dar este super like, ¿eh? Porque eu tenho certeza que tu has aprendido algo, que eu he agregado um pouquinho de valor aí a tu vida, vamos dizer, de inversor. Assim que super like em este vídeo, independente da plataforma que me está assistindo, se é Facebook, Instagram ou YouTube. Pero yo te invito de todas maneras a venir aquí a YouTube, a verme si no me estás viendo por YouTube, y a suscribirte a este canal de inversores e inversoras y a tocar esta campanita que está aquí, que es muy importante, porque si no tocas la campanita, YouTube no te notifica todas las veces que yo vengo a publicar vídeos, y si es así, tú vas a perder vídeos que son importantes, porque mis vídeos suelen ser, tirando los directos que son de más de una hora, suelen ser, los vídeos que yo publico diariamente son mini clases, porque en estos vídeos yo estoy siempre hablando y explicando cuál es la tendencia de la acción y los movimientos que está haciendo, y así tú puedes ir poco a poco aprendiendo que eso aquí puede ser simple y fácil. Todo va a depender de ti. Perfecto, inversores. Si tienes alguna duda, has quedado alguna duda sobre el tema, o usted mismo tiene una sugerencia de tema para vídeos, deja tu comentário abaixo do vídeo que com todo carinho depois eu venho aqui a contestar, certo? Os vejo no próximo vídeo. Hasta luego!